Hace 11 años, durante la época del Nintendo 3DS, Luigi recibió una secuela para su aclamada aventura con Luigi's Mansion Dark Moon. En general, el juego fue bien recibido por sus mejoras en la jugabilidad, pero sufrió por diversas limitaciones por estar en una consola portátil. Ahora este título ha recibido una vida extra con un remaster para Nintendo Switch. Luigi's Mansion 2 HD es un juego prometedor, aquí te lo contamos. El rey ha regresado. Tiempo después de los sucesos de Luigi's Mansion, el profesor E-Gad se mudó a otro valle embrujado para continuar con sus investigaciones paranormales. A diferencia de otras ubicaciones, este lugar se caracteriza por tener fantasmas amigables que ayudan al profesor con su investigación, pero eventualmente todo cambiará cuando King Boo logre escapar de su prisión y lleve consigo caos que convertirá a los fantasmas amigables en entes agresivos. Sin muchas opciones, el profesor tiene que buscar la ayuda de Luigi para salvar el día de nuevo. ¿Podrá el hermano de Mario hacerlo de nuevo y restaurar la personalidad amigable de los fantasmas? En cuestión de historia, es un juego relativamente simple. Pero algo que vale la pena mencionar es que este fue uno de los títulos que ayudó a consolidar la personalidad del fontanero verde, por lo cual verás muchos aspectos encantadores de la personalidad de Luigi. La aventura está llena de un gran sentido del humor y tiene algunos de los momentos más memorables del personaje. El único problema de la historia es que su ritmo es constantemente frenado por las llamadas de E-Gad a Luigi, para explicarte cosas que en su mayoría son obvias. Esto es especialmente notorio al principio del juego. Una adición sólida al remaster es que ahora puedes brincar estos momentos, pero aún así tienes que contestar la llamada y esto frena el ritmo del juego. Cuando decimos llamadas constantes, ni una pareja celosa te llama con tanta frecuencia. En general, la historia es encantadora, pero ese problema sí llega a afectar. Jugabilidad point and click encantadora con un problema. Desde la primera entrega, Luigi's Mansion ha encantado con su jugabilidad point and click y su combate espectral que nos recuerda a los cazafantasmas. Luigi's Mansion 2 expandió el concepto del primer juego y ayudó a establecer los cimientos para el excelente Luigi's Mansion 3. Generalmente los juegos point and click dependen del mouse y teclado, pero Nintendo logró superar este obstáculo para darnos una experiencia en consola que se siente igual de bien. A lo largo de tu aventura, Luigi podrá interactuar con todo para obtener recompensas, proceder con la historia y resolver rompecabezas. Esta jugabilidad incentiva mucho la exploración de cada rincón de las mansiones para ver qué hay. Por otro lado está el combate, en el cual te enfrentarás a diversos fantasmas de quienes tendrás que encontrar su debilidad para poder hacerlos brillar con una lámpara y así poderlos succionar con la aspiradora. La combinación de ambos ofrece una jugabilidad bastante única y divertida. Otra adición bienvenida a esta secuela es una mayor opción de controles que te permite hacer cosas como habilitar o deshabilitar el gyro. El problema con Luigi's Mansion 2 HD es el hecho de que se trata de un remaster, por lo cual los problemas del original siguen presentes. Mientras que el primer y tercer juego cuentan con secciones amplias que son divididas por jefes, este juego cuenta con una estructura de niveles. Cada una de las mansiones presentes dentro del juego están divididas por niveles. Esto hace que después de cumplir cierto objetivo, tu exploración sea interrumpida para llevarte de regreso al laboratorio de E-Gad. Los problemas se hacen más notorios cuando estás tratando de completar el juego al 100%. Seguramente te pasará que querías ver algo, pero justo completaste el objetivo del nivel y se acabó la exploración. En general, la jugabilidad sigue siendo igual de sólida, pero el problema de la estructura de niveles puede cansar un poco y nosotros preferimos un poco más de libertad. Presentación llamativa. Al ser el remaster de un juego de Nintendo 3DS, el brinco gráfico es bastante llamativo. Luigi, los fantasmas y los escenarios lucen mejor que nunca. Algo que vale la pena mencionar es que si se hace un comparativo con la secuela, el nivel de detalle en los escenarios no es tan impresionante. A pesar de eso, el juego cuenta con una presentación encantadora y los fantasmas aquí tienen bastante personalidad, al igual que el resto de los enemigos. En su momento, el título fue criticado por su variedad en diseños de fantasmas, pero viéndolo de una manera más analítica, los fantasmas normales tienen suficiente personalidad aquí. En cuestiones audiovisuales, el juego luce mejor con una mayor paleta de colores y las canciones suenan mejor que nunca a pesar de ser las mismas versiones del 3DS. El juego corre bien y salvo unos bugs menores, no hemos encontrado otro tipo de glitches a lo largo de nuestras primeras horas del juego. En general, este brinco visual sí eleva mucho el título, y a pesar de no lucir tan bien como Luigi's Mansion 3, esto no hace que esta entrega no sea bonita visualmente hablando. ¿Es prometedor? Para los fanáticos de la jugabilidad de la franquicia, más juegos disponibles siempre significa más diversión, y Luigi's Mansion 2 HD garantiza eso. Por otro lado, hay un sector de la comunidad que solo ha jugado el primero y el tercero, por lo cual ese título es prometedor en ese sentido. El problema principal de esta propuesta está en su estructuración, y lamentablemente, un remaster no va a cambiar este tema. Eso sí, Luigi's Mansion 2 HD es un juego divertido, pero el problema es el obvio comparativo con su secuela, y ahí es donde se podría quedar algo corto.